Bien, vamos a ver el teorema de Thevenin. Ese teorema nos dice que dentro de un circuito, para poder calcular el valor de todo este circuito y cómo interfiere en una carga, por ejemplo aquí estamos poniendo RL como la carga en la cual vamos a analizarlo, se puede sustituir todo ese circuito por un valor de Thevenin, un valor equivalente de voltaje, así como una resistencia de Thevenin, una resistencia equivalente. Para ello, las fuentes de voltaje se transforman en circuitos cerrados y todas las fuentes de corriente que haya se transforman en circuitos abiertos. Después ya se procede a calcular la resistencia equivalente. La carga en la cual se va a analizar se desprecia o se toma también como circuito abierto. De esta manera vamos a redibujar ese circuito para aplicar lo que estamos diciendo. Aquí tendríamos, en lugar de la fuente de voltaje, un circuito cerrado. Este sigue siendo mi resistencia. Este también sigue estando aquí, esa resistencia. Aquí sería un circuito abierto, no lo pongo porque es un circuito abierto. Y aquí tenemos esto. Vamos a hacer con esto mi R equivalente. Esta es una resistencia de 4 ohms, es una resistencia de 12 ohms y esta es una resistencia de 1 ohm. En este caso vemos que esta y esta las tenemos en paralelo. Redibujamos mi circuito y esto me quedaría así. Es un paralelo. Esta sería esta. Me quedaría así. Para esta R equivalente, 1 sería igual a 1 entre 4 más 1 entre 12 a la menos 1. O lo que es lo mismo, 12, 1 por 12, 12, 4 por 1, 4, 12 más 4, 16. 16 entre 48. ¿Cómo es la inversa? 48 entre 16. Y 48 entre 16 nos va a dar un valor de 3. Entonces esta R equivalente es de 3 ohms. En serie con esta de 1 ohm nos va a dar ahora, aquí va a estar mi RL, nos va a dar ahora una resistencia de Thevenin, esa es mi R de Thevenin, igual a 3 más 1, 4 ohms. ZL. O RL, perdón, estamos con resistencia L y así quedaría. Ya tengo mi resistencia de Thevenin. A continuación voy a encontrar mi voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje en este punto, de aquí a acá. Redibujo mi circuito ya sin la RL, sería prácticamente igual que el que tenemos al inicio, prácticamente lo mismo. Ahora sí volvemos a poner las fuentes de voltaje y de corriente. Esas de 32 volts, esas de 4 ohms, de 12 ohms, de 2 amperes y de 1 ohm. Necesito saber cuál es el voltaje que hay aquí, que es el voltaje de Thevenin, en este punto, más bien entre esos dos puntos. Ese voltaje, como vemos que esta resistencia, estamos eliminando la resistencia de la carga, entonces esta resistencia queda sin conectar, y en una resistencia que no cierra un circuito no puede haber consumo, por lo tanto el voltaje en esta resistencia es de 0 volts. Entonces el voltaje que voy a tener en este punto con respecto a este punto va a ser el mismo que vamos a tener aquí y que vamos a tener aquí. Entonces puedo hacer un análisis de mallas para poder saber cuál es el voltaje que tengo aquí y por tanto el voltaje de Thevenin. Voy a empezar en esta malla, voy a llamarle malla 1 y tengo una corriente I1. Esa sería mi corriente I2. En malla 1 tengo lo siguiente, tengo 32 volts menos 4 ohms. Bueno, tengo esa de 4 y esa de 12. 4 más 12, 16, 16 ohms de I1. Pero esta de 12 también toca con I2, entonces le suma más 12 ohms de I2 igual a 0. Esa es mi primera ecuación. De aquí puedo despejar I1.
y la I1 me va a quedar igual a, vamos a pasar a otro lado, igual a 32 volts más 12 ohms de I2 entre 16 ohms. Y eso le voy a llamar mi ecuación número 1. Borro todo esto para poder continuar con mi ejercicio. Nada más tomo en cuenta mi resistencia de Thevenin. Le voy a notar que mi R de Thevenin es igual a 4 ohms para tenerlo presente. Borro esto. Esto no, porque voy a seguir analizando aquí. Borro todo esto y ahora voy a analizar en mi malla 2. Bueno, en mi malla 2 no hay otra cosa, solamente es una resistencia de una corriente. No, sí tengo una resistencia de una corriente. Entonces, pero bueno, sé que en mi malla 2, la corriente 2, que es esta, es de menos 2 amperes con respecto al sentido que yo le estoy dando. Yo estoy diciendo que mi corriente viene así. Viene así. Entonces, la I2, me doy cuenta que va en sentido contrario, porque yo supongo que mi corriente va así. Y la I2 va así. Entonces, la I2 va en sentido contrario y es de menos 2 amperes. Con este resultado que acabo de obtener, puedo sustituir esta I2 en esta ecuación 1. Entonces, punto y coma, sustituyendo I2 en ecuación 1, y voy a obtener que I1 va a ser igual a 32 volts más 12 ohms por 2 amperes por menos 2 amperes entre 16 ohms. Hago ese cálculo y me va a quedar que 32, esto lo puedo hacer directo, 12 por menos 2, 24. 32 menos 24, pues son 8. 8 entre 16 nos va a dar de 0.5, ya sin hacer más. La I1 va a ser igual a 0.5 amperes. Ya tengo la I1. Ahora sí a borrar esto. Bueno, ya tengo. Bueno, lo más lindo. Voy a calcular ahora sí cuánto tengo aquí. Me doy cuenta que aquí, en este punto, entra I1. Como me salió positiva, quiere decir que sí va en esta dirección que yo le di. Y eso es 0.5 amperes. Y tenemos esta otra que viene en esta dirección y es de 2 amperes. Entonces, por lo tanto, puedo calcular que aquí en esta otra, por leyes de corrientes de Kirchhoff, esta sale, esta entra y esta entra. Entonces, I1 más la I2, ojo, aquí la I2 ya me estoy cambiando el signo. Había tomado que era hacia acá, ahora ya estoy cambiando el signo. Entonces ya no es necesario que ponga el menos 2. Si siguiera yo manteniendo este signo como le había dicho al principio, entonces sí pongo menos 2 y pondré aquí menos 2 amperes, y como obtengo una corriente que saldría, sería un negativo también porque está saliendo del nodo, sería menos por menos más. Entonces aquí ya me estoy evitando eso, pongo el sentido hacia aquí y lo pongo a los 2 amperes. 2 amperes sería igual a la I3, que sería la que está entrando aquí. Entonces esto sería igual a I1 vale 0.5 amperes más la I2, que vale 2 amperes, que es igual a la I3, que es igual a 3, ¿no es cierto?, a 2.5 amperes. Lo ponemos abajo. Bueno, I3, entonces I3 es igual a 2.5 amperes. Ya tengo la corriente que pasa por esta resistencia. Como la resistencia es 12 ohms, entonces el voltaje en esta resistencia, que es el mismo que en esta, porque es de aquí a acá, es el mismo que en estos dos puntos, es lo mismo que aquí. Entonces es el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 2.5 amperes por la resistencia de 12 ohms. Y mi voltaje de Thevenin va a ser igual a 12 por 2, 24, 16, 30 volts. Ya tengo mi voltaje de Thevenin. Después de obtener mi resistencia de Thevenin de 4 ohms, mi voltaje de Thevenin de 30 volts,
voy a calcular la corriente que pasa por esta carga cuando vale 6, 16 y 36 ohms. Por eso la representé como una resistencia variable, porque no se cambia el valor. Bueno, entonces para el caso 1, cuando la RL vale 6 ohms, tengo mi equivalente de Thevenin de toda esta resistencia, que vendría siendo una resistencia de, en este caso tenemos de 6 ohms. Entonces tenemos, como si tuviéramos nuestra fuente de Thevenin equivalente, que sería, la encontramos de 30 volts, tenemos mi resistencia de 4 ohms, que es la que calculamos de Thevenin, esa es mi voltaje de Thevenin, esa es mi resistencia de Thevenin, y tenemos aquí mi RL, que para el primer caso dijimos que vale 6, ese ya está en serie. Entonces para el primer caso la corriente va a ser igual al voltaje, que son 30 volts, entre la resistencia. Como es un circuito en serie, la corriente que va a pasar por las dos resistencias es la misma. En este caso va a ser 30 entre la suma de estas dos. Para el primer caso con RL igual a 6 sería 4 más 6, 10, sería entre 10 ohms, y eso sería igual a 30 entre 10, a 3 amperes. Para el caso 2, con RL igual a 16 ohms, la I sería igual a 30 entre 4 más 16, entre 20. 30 entre 20 es igual a 1.5 amperes. Y para el caso 3, con RL igual a 36 ohms, mi corriente sería igual a 30 entre 26 más 4, entre 36 más 4, entre 40, sería igual a 30 volts entre 40, entre 30 volts entre 40 amperes, y nos daría un resultado de 0.75 igual a 0.75 amperes. Y de esa manera terminaríamos el análisis y ya podemos saber, o ya supimos, cuál es el valor de la corriente para cada caso.